Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Jesús les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra y enseguida, en un lugar a donde ellos iban, quedaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos que mirar lo que dice justamente la palabra de Dios. Le vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vea la tema principal. Pero ya tenemos que desde el inicio luego explicar y decir, va, se le añade ya la oguata sobre el agua. Pues yo una vez recuerdo que quise explicar bien, ¿verdad?, lo que significa, porque esta es una gran simbología, ¿verdad? Incluso muchos que predican también a la gente, pero quiere decir que cuando tú vienes la Biblia, sino que o predicante más irá. Y entonces pensaban que Jesús era gente opliplina, ve arios, hoina, o atao, hoina, lleva. No, queridos amigos, es la simbología, es el lenguaje, es el género literario, tenemos que entender estas cosas. Nosotros tenemos que mirar mucho más allá. Más de una cuarta de tu nariz, mi hijo, tenés que mirar, más allá de una cuarta de tu nariz. Bueno, y aquí también, el significado es profundísimo. ¿Qué es esto de que Jesús camina sobre las aguas? Tenemos que saber que el mar siempre en la Biblia significó el mal. La R cambien por la L. Mar, mal. Caminar sobre el mal quiere decir. Quiere decir que Jesús tiene el poder, queridos amigos, de vencer el mal. Así de sencillo. ¿Me entendieron eso? Entendimos todo el significado de que Jesús camina sobre las aguas, camina sobre el mar. Y entonces te hace toda una introducción. Al atardecer, dice, Jesús había multiplicado los panes, después de que él ha multiplicado los panes, mongarupá a la gente, primer elemento de su milagro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bajaron a la orilla del mar, ¿se dan cuenta? Se van a la orilla del mar y se van a embarcar. Pero, queridos amigos, en este camino de dirigirse de nuevo hacia Cafarnaúm, entonces ya como era de tardecita, cae la noche, y Jesús aún no se había reunido con ellos. Los otros evangelios nos cuentan de que Jesús sube a la montaña a rezar directamente, sino que directamente nos dice nomás que ya era de noche. Los otros ya se han embarcado. Embarcarse, la barca siempre, queridos amigos, en la Biblia significa la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué quiere decir la iglesia? Eclesia en griego quiere decir comunidad. Entonces, todos estos elementos tenemos que entender, queridos amigos, porque muchas veces la gente o critica o pointe, o entiende, la iglesia, usted es la iglesia, la iglesia, todos somos iglesia. Bueno, entendiste lo que quiere decir la palabra iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, quiere decir humanidad, quiere decir todos los hombres que vivimos en la tierra. Eso quiere decir eclesia. Entonces, reunirse, la eclesia, en la barca quiere decir nuestra vida de todos los días, nuestra relación. En cualquier lugar nos encontramos. Y ahí la gente es rico y pobre. Y por ahí, entre yo topa. Todos estamos en una barca, todos caminamos en este mismo mundo. Como dice la palabra de Dios, el sol que sale para buenos y para malos, todo. La lluvia que cae para los buenos y para los malos, para todo, ¿me entiendes? Eso quiere decir en la misma barca, estamos en esta misma vida. Bueno, y caminamos, ya era de noche, queridos amigos, la oscuridad que avanza.
el Hoshech, que quiere decir justamente la penumbra. Na ya ponaina, iño petumbuña de lleva. Estamos un poco confusos en nuestro caminar de la vida. Entonces ellos van con un mar agitado, nuestro mundo es agitado, no sabemos hacia dónde ir, no tenemos la dirección, nos estamos perdiendo, queridos amigos. El viento que sopla fuerte, hay tantas ideologías, etcétera, que no nos dejan navegar con tranquilidad, queridos amigos. Está con la iba y añade mundo peari. Pero ahí, queridos amigos, cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Aquí está. Es decir, en medio de esta tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones negativas, sin embargo, Jesús es el único que puede caminar sobre el mar. Jesús es el que vence el mal. Y andella y Kobe ven como comunidad, dale fuerza, a remar, muy agitado. Pero está bien, por lo menos ya por la de parte, ñañona y no, vamos a luchar. Pero sepamos que había sido el que vence al mal, el que camina sobre el mar es Jesús. Y entonces ellos le ven, dice, a Jesús, vieron a Jesús acercarse a la barca, Jesús que se acerca a nuestra comunidad, que estamos casi aquí ajetreados, hundiéndonos, pero Jesús tranquilo, guatala, uina, venciendo al mal. Pero atención, porque por ahí también nosotros podemos tener miedo, porque no le distinguimos a Jesús. No nos damos cuenta de que Jesús es el que verdaderamente y el único que puede vencer al mal. Entonces ya que no nos queremos poner en sus manos. Nosotros preferimos nosotros con nuestra fuerza, yajado es el mitad, yajado, ñandela ña rema, ñandela ña vencer al mal, sin Jesús. Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo, no teman. Queridos amigos, cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús había sido el que viene, se nos adelanta, dice, y nosotros ahí recién reaccionamos y queremos traerle guagua a Jesús para ponerlo en medio de nosotros. Basta con reconocer que es Jesús, que no es un fantasma, que solamente con Él podemos hacer nuestro camino de salvación. Entonces ya viene inmediatamente la respuesta. Cuando queremos subirlo a nuestra barca, sin embargo, la barca ya toca tierra enseguida, en el lugar a donde iban. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, Jesús que está con nosotros, ya nos hace llegar a nuestro destino. Si no le tenemos a Jesús en nuestra vida, nunca vamos a llegar a construir el reino de Dios. El hecho de darnos cuenta de que necesitamos al Señor, de que Él suba a nuestra barca, de que queremos alzarlo a nuestra barca, ya llegamos a nuestro objetivo. ¿Entendieron, queridos amigos? Así que, ya llevamos que ñamba apogue y queramos, busquemos, llamemos al Señor, que suba a nuestra barca, que camine con nosotros, que navegue con nosotros, para llegar así rápidamente a nuestro destino. Que así sea. Que así sea.